Una imagen que tiene un significado específico hoy, no tiene que haber siempre simbolizado la misma cosa. Muchos símbolos han existido durante siglos, por lo que sus connotaciones han evolucionado significativamente con el tiempo. Por el contrario, otros símbolos simplemente se desvanecen en el olvido hasta que son llevados de vuelta con un significado completamente diferente. 10. La estrella de David. La estrella de David es el símbolo más identificable del judaísmo. Sin embargo, a diferencia de otros como el menora o el shofar, la estrella es no únicamente judía. Antes de ser un símbolo judío, también apareció en el budismo, el hinduismo y el jainismo. Parece que el hinduismo ha utilizado la estrella por más tiempo. Para los hindúes, representa el anahata, el cuarto chakra primario, un punto de energía del cuerpo. No se sabe si estos símbolos comparten un origen común o, más probablemente, fueron concebidos por varias personas de forma independiente el uno del otro debido a la naturaleza básica del diseño. Es un hexagrama simple, una forma de triángulos equiláteros, donde se entrelazan en una estrella de 6 puntas con un hexágono en el centro. A pesar de que su uso por el pueblo judío se remonta a siglos, no fue adoptado oficialmente como símbolo hasta 1897. 9. El Ichthys. La mayoría de la gente reconoce los Ichthys, aunque posiblemente no por su nombre. El pescado de Jesús es un fuerte símbolo cristiano común. Lo encontrarás a menudo en calcomanías y artículos similares, lo cual es apropiado teniendo en cuenta su historia. Antes, cuando los cristianos eran perseguidos por los romanos, que solían utilizar los Ichthys como símbolo secreto para identificar unos a otros como cristianos. Supuestamente, cuando dos extraños se reunían por primera vez, uno de ellos dibujaría el primer arco del símbolo. La otra persona, si era cristiana, sabría dibujar el segundo. Sin embargo, diversas culturas paganas usaron el símbolo antes de que el cristianismo existiera. Tomó muchos significados diferentes, pero lo más prominente es una asociación con la fertilidad. El símbolo pertenecía a la Gran Madre, y algunos dicen que la forma simbolizaba su vientre para el cristianismo. El pescado en realidad desapareció del uso común después de la subida de la iglesia primitiva. Solo volvió a ser popular hace unas décadas gracias a las parodias, como el pez de Darwin, que tiene piernas. 8. La cruz petrina. Hablando de los símbolos cristianos, la cruz petrina o cruz invertida es probablemente el símbolo anticristiano más poderoso del mundo. Sin embargo, antes de eso, fue uno de los símbolos más poderosos a favor de los cristianos en el mundo. También es conocida como la cruz de San Pedro. Cuando Pedro fue crucificado, él sentía que no era digno de morir de la misma manera que Jesucristo. Él pidió ser crucificado cabeza abajo. Después de eso, la cruz de Pedro se convirtió en un símbolo de la humildad. Todavía se puede encontrar la cruz invertida en varias iglesias, lo que no implica que la gente adora a Satanás allí. La cruz invertida ha sido utilizada recientemente como un símbolo anticristiano. Fue ofrecido en las películas de terror como El Exorcista y El bebé de Rosemary, y también se incorporó en el punk y el heavy metal, donde se conota el antiautoritarismo. 7. Postes de barbero. El diseño tradicional de los postes de barbero es una espiral de rayas de colores rojo y blanca. La franja roja simboliza la sangre, en concreto vendas ensangrentadas. Durante gran parte de la historia, se esperaba de los barberos hacer mucho más que simplemente cortar el pelo y afeitar la barba. Muchos fueron también cirujanos, y su procedimiento número uno fue el derramamiento de sangre. Las personas pensaron que podían aliviar sus enfermedades mediante el sangrado, y la técnica era tan desordenado como se puede imaginar. Los barberos absorbían la sangre con vendajes limpios o toallas. Después, a menudo colgaban las vendas fuera como una forma de publicidad. Si había viento afuera, los vendajes se envuelven alrededor de un poste, y así es como llegamos al símbolo. 6. El símbolo OK. Para la mayoría de los estadounidenses, la señal con la mano diciendo OK significa estoy bien o estoy de acuerdo. Sin embargo, usted debe evitar el uso de este gesto en el extranjero porque muy pocos países ven esta señal como positiva. En la mayoría de los otros países, no significará nada. En muchos países europeos, el símbolo es ofensivo porque indica que la persona se dirige a un cero. Lo que es peor, en varios países del Mediterráneo y de América del Sur, el signo es un símbolo para el ano. Aún así, el gesto tiene otra connotación positiva y una muy antigua en eso. Es un mudra. Un gesto ritual en el budismo y el hinduismo. En concreto, es el mudra vitarka, que se traduce literalmente como mudra de la discusión. El signo simboliza la enseñanza y de la razón.
Muchos artefactos budistas, antiguos y nuevos, representan al señor Buda haciendo este signo. 5. Cuernos con los dedos. Este gesto expresado por quienes disfrutan del buen y viejo metal fue popularizado por Ronnie James Dio, y quizá nunca se dio cuenta, pero estaba creando casi una extensión de identidad de quien disfruta realmente de estilo musical. Sin embargo, el gesto ya había sido usado desde hacía mucho tiempo y, por increíble que resulte, los cuernos que hoy son considerados por algunos como un símbolo de Satanás, tenían un significado diametralmente opuesto. Conocidos como corna, el gesto se usaba como una forma de demostrar repulsión por cosas negativas y por cosas malas, de forma general. Y hay algo más. Cuando el músico empleó el gesto por primera vez, sabía que no tenía nada que ver con algún tipo de invocación satánica, y es que su abuela le había explicado que el símbolo era casi como un pedido de paz. 4. El símbolo de la paz. Si has leído o escuchado un poco sobre el movimiento de paz y amor de la década de 1960, es muy probable que recuerdes el símbolo de la imagen inferior, una marca creada por los amantes de Woodstock. Pero, de hecho, las cosas no fueron así. El icono fue creado por Gerald Dalton, con la intención de transmitir un mensaje en pro del desarme nuclear de Gran Bretaña. Según Dalton, el símbolo es la representación de él mismo en un estado de desesperación, con las manos hacia abajo y un círculo rodeando al cuerpo. Pese a ser el autor del diseño, Dalton nunca registró los derechos de autor por su trabajo y no pasó mucho tiempo para que el símbolo adquiriera otras interpretaciones, siendo que la más popular de ellas fue la de la paz. Hay quien cree que representa una cruz satánica invertida, pero esto no pasa de especulación sin mucho sentido. 3. El caduceo. El símbolo que ves en la imagen inferior es comúnmente empleado por los miembros de la comunidad médica y de la salud, de forma general. El diseño está representado por un par de alas y un par de serpientes enrolladas. Creo que muchos lo saben, pero de hecho no representa precisamente el bienestar y la salud. En realidad, el símbolo médico correcto es la vara de Esculapio, que también tiene un par de alas, pero solamente una serpiente enrollada. Esculapio era el dios griego de la medicina y de la cura y, por eso, su símbolo está relacionado con la salud. El caduceo fue seleccionado por el cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos hace más de un siglo, gracias a un oficial que confundió y cambió su simbología. Es por eso que el caduceo prevalece como símbolo de la medicina, principalmente en Norteamérica. En otras partes del mundo, el símbolo es empleado para representar el comercio, después de todo, Hermes era el patrono de los mercaderes y comerciantes. 2. Calavera de huesos cruzados. La cosa está así. Cuando ves una calavera sobre dos huesos cruzados, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? Si pensaste en algo relacionado con cualquier tipo de sustancia peligrosa o venenosa, estás en lo correcto, y cuando veas este símbolo en un elemento, lo mejor es tener cuidado. Este mismo símbolo fue empleado por los piratas, que estamparon la imagen en sus banderas, aunque se trataba más de una opción genérica, pues un buen pirata tenía su propio símbolo y su propia bandera. Lo que no debes imaginarte es que el símbolo comenzó a ser empleado en España, como una forma de identificar a los cementerios. Incluso en la actualidad es posible encontrar esta representación en las iglesias, capillas y, por supuesto, cementerios españoles. Fue debido a esta relación con la muerte que los piratas adoptaron la simbología. Era una forma de imponer respeto. 1. La esvástica. Pocos símbolos resultan tan fuertes como la esvástica que, bordada sobre los uniformes nazis, les recordaba a todos cuáles eran los principios de la política que defendía Hitler. De hecho, la esvástica, conocida también como cruz gamada, es uno de los símbolos más antiguos del mundo e, incluso, ha sido utilizada en religiones como el budismo, el hinduismo o el jainismo, además de haber sido encontrada en civilizaciones tan antiguas como los griegos, egipcios, romanos y celtas. Para el hinduismo, de donde vienen algunas de las representaciones más antiguas del símbolo, la esvástica es una representación del dios Vishnu hasta nuestros días. Una curiosidad muy interesante. La esvástica girada en sentido horario representa a Vishnu y, en sentido antihorario, representa al dios Kali. En tiempos más recientes, la esvástica fue tomada en diversas ocasiones antes del nazismo, la cerveza de origen danés Carlsberg y la Fuerza Aérea de Finlandia son algunos ejemplos de organizaciones que adoptaron esta simbología tan mal afamada. Cuenta, pero estaba creando casi una extensión de identidad de quien disfruta realmente de estilo musical.
Sin embargo, el gesto ya había sido usado desde hacía mucho tiempo y, por increíble que resulte, los cuernos que hoy son considerados por algunos como un símbolo de Satanás, tenían un significado diametralmente opuesto. Conocidos como corna, el gesto se usaba como una forma de demostrar repulsión por cosas negativas y por cosas malas, de forma general. Y hay algo más. Cuando el músico empleó el gesto por primera vez, sabía que no tenía nada que ver con algún tipo de invocación satánica, y es que su abuela le había explicado que el símbolo era casi como un pedido de paz. 4. El símbolo de la paz. Si has leído o escuchado un poco sobre el movimiento de paz y amor de la década de 1960, es muy probable que recuerdes el símbolo de la imagen inferior, una marca creada por los amantes de Woodstock. Pero, de hecho, las cosas no fueron así. El icono fue creado por Gerald Dalton, con la intención de transmitir un mensaje en pro del desarme nuclear de Gran Bretaña. Según Dalton, el símbolo es la representación de él mismo en un estado de desesperación, con las manos hacia abajo y un círculo rodeando al cuerpo. Pese a ser el autor del diseño, Dalton nunca registró los derechos de autor por su trabajo y no pasó mucho tiempo para que el símbolo adquiriera otras interpretaciones, siendo que la más popular de ellas fue la de la paz. Hay quien cree que representa una cruz satánica invertida, pero esto no pasa de especulación sin mucho sentido. 3. El caduceo. El símbolo que ves en la imagen inferior es comúnmente empleado por los miembros de la comunidad médica y de la salud, de forma general. El diseño está representado por un par de alas y un par de serpientes enrolladas. Creo que muchos lo saben, pero de hecho no representa precisamente el bienestar y la salud. En realidad, el símbolo médico correcto es la vara de Esculapio, que también tiene un par de alas, pero solamente una serpiente enrollada. Esculapio era el dios griego de la medicina y de la cura y, por eso, su símbolo está relacionado con la salud. El caduceo fue seleccionado por el cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos hace más de un siglo, gracias a un oficial que confundió y cambió su simbología. Es por eso que el caduceo prevalece como símbolo de la medicina, principalmente en Norteamérica. En otras partes del mundo, el símbolo es empleado para representar el comercio, después de todo, Hermes era el patrono de los mercaderes y comerciantes. 2. Calavera de huesos cruzados. La cosa está así. Cuando ves una calavera sobre dos huesos cruzados, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? Si pensaste en algo relacionado con cualquier tipo de sustancia peligrosa o venenosa, estás en lo correcto, y cuando veas este símbolo en un elemento, lo mejor es tener cuidado. Este mismo símbolo fue empleado por los piratas, que estamparon la imagen en sus banderas, aunque se trataba más de una opción genéricamente cortar el pelo y afeitar la barba. Muchos fueron también cirujanos, y su procedimiento número uno fue el derramamiento de sangre. Las personas pensaron que podían aliviar sus enfermedades mediante el sangrado, y la técnica era tan desordenado como se puede imaginar. Los barberos absorbían la sangre con vendajes limpios o toallas. Después, a menudo colgaban las vendas fuera como una forma de publicidad. Si había viento afuera, los vendajes se envuelven alrededor de un poste, y así es como llegamos al símbolo. 6. El símbolo OK. Para la mayoría de los estadounidenses, la señal con la mano diciendo OK significa estoy bien o estoy de acuerdo. Sin embargo, usted debe evitar el uso de este gesto en el extranjero porque muy pocos países ven esta señal como positiva. En la mayoría de los otros países, no significará nada. En muchos países europeos, el símbolo es ofensivo porque indica que la persona se dirige a un cero. Lo que es peor, en varios países del Mediterráneo y de América del Sur, el signo es un símbolo para el ano. Aún así, el gesto tiene otra connotación positiva y una muy antigua en eso. Es un mudra. Un gesto ritual en el budismo y el hinduismo. En concreto, es el mudra vitarka, que se traduce literalmente como mudra de la discusión. El signo simboliza la enseñanza y de la razón. Muchos artefactos budistas, antiguos y nuevos, representan al señor Buda haciendo este signo. 5. Cuernos con los dedos. Este gesto expresado por quienes disfrutan del buen y viejo metal fue popularizado por Ronnie James Dio, y quizá nunca se dio cuenta, pero estaba creando casi una extensión de identidad de quien disfruta realmente de estilo musical. Sin embargo, el gesto ya había sido usado desde hacía mucho tiempo y, por increíble que resulte, los cuernos que hoy son considerados por algunos como un símbolo de Satanás, tenían un significado diametralmente opuesto. Conocidos como corna, el gesto se usaba como una forma de demostrar repulsión por cosas negativas y por cosas malas, de forma general.
Y hay algo más. Cuando el músico empleó el gesto por primera vez, sabía que no tenía nada que ver con algún tipo de invocación satánica, y es que su abuela le había explicado que el símbolo era casi como un pedido de paz. 4. El símbolo de la paz. Si has leído o escuchado un poco sobre el movimiento de paz y amor de la década de 1960, es muy probable que recuerdes el símbolo de la imagen inferior, una marca creada por los amantes de Woodstock. Pero, de hecho, las cosas no fueron así. El icono fue creado por Gerald Dalton, con la intención de transmitir un mensaje en pro del desarme nuclear de Gran Bretaña. Según Dalton, el símbolo es la representación de él mismo en un estado de desesperación, con las manos hacia abajo y un círculo rodeando al cuerpo. Pese a ser el autor del diseño, Dalton nunca registró los derechos de autor por su trabajo y no pasó mucho tiempo para que el símbolo adquiriera mucho tiempo y, por increíble que resulte, los cuernos que hoy son considerados por algunos como un símbolo de Satanás, tenían un significado diametralmente opuesto. Conocidos como corna, el gesto se usaba como una forma de demostrar repulsión por cosas negativas y por cosas malas, de forma general. Y hay algo más. Cuando el músico empleó el gesto por primera vez, sabía que no tenía nada que ver con algún tipo de invocación satánica, y es que su abuela le había explicado que el símbolo era casi como un pedido de paz. 4. El símbolo de la paz. Si has leído o escuchado un poco sobre el movimiento de paz y amor de la década de 1960, es muy probable que recuerdes el símbolo de la imagen inferior, una marca creada por los amantes de Woodstock. Pero, de hecho, las cosas no fueron así. El icono fue creado por Gerald Dalton, con la intención de transmitir un mensaje en pro del desarme nuclear de Gran Bretaña. Según Dalton, el símbolo es la representación de él mismo en un estado de desesperación, con las manos hacia abajo y un círculo rodeando al cuerpo. Pese a ser el autor del diseño, Dalton nunca registró los derechos de autor por su trabajo y no pasó mucho tiempo para que el símbolo adquiriera otras interpretaciones, siendo que la más popular de ellas fue la de la paz. Hay quien cree que representa una cruz satánica invertida, pero esto no pasa de especulación sin mucho sentido. 3. El caduceo. El símbolo que ves en la imagen inferior es comúnmente empleado por los miembros de la comunidad médica y de la salud, de forma general. El diseño está representado por un par de alas y un par de serpientes enrolladas. Creo que muchos lo saben, pero de hecho no representa precisamente el bienestar y la salud. En realidad, el símbolo médico correcto es la vara de Esculapio, que también tiene un par de alas, pero solamente una serpiente enrollada. Esculapio era el dios griego de la medicina y de la cura y, por eso, su símbolo está relacionado con la salud. El caduceo fue seleccionado por el cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos hace más de un siglo, gracias a un oficial que confundió y cambió su simbología. Es por eso que el caduceo prevalece como símbolo de la medicina, principalmente en Norteamérica. En otras partes del mundo, el símbolo es empleado para representar el comercio, después de todo, Hermes era el patrono de los mercaderes y comerciantes. 2. Calavera de huesos cruzados. La cosa está así. Cuando ves una calavera sobre dos huesos cruzados, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? Si pensaste en algo relacionado con cualquier tipo de sustancia peligrosa o venenosa, estás en lo correcto, y cuando veas este símbolo en un elemento, lo mejor es tener cuidado. Este mismo símbolo fue empleado por los piratas, que estamparon la imagen en sus banderas, aunque se trataba más de una opción genérica, pues un buen pirata tenía su propio símbolo y su propia bandera. Lo que no debes imaginarte es que el símbolo comenzó a ser empleado en España, como una forma de identificar a los